Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro entre personas juzgadoras federales y académicas. La apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos, experiencias latinoamericanas a 10 años de la reforma constitucional. Actividad conmemorativa organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial en conjunto con el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. En la mesa 1 de este encuentro, titulada Perspectiva Constitucional, nos honra con su presencia el señor ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de México, la magistrada Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional de Perú, la jueza Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, y el juez Horacio Rosati, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. En la moderación, doctor Arturo Bárcena Zubieta, director general de la Escuela Federal de Formación Judicial. Adelante, doctor, por favor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera edición del encuentro entre personas juzgadoras y académicas. En esta ocasión, el tema que nos convoca, como no podía ser de otra manera, estando en el año en el que estamos, es la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos, experiencias latinoamericanas a 10 años de la reforma constitucional. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial, quiero agradecer la organización del Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro y a su director, a Rogelio Flores Pantoja, por todo el trabajo que han realizado también para poder realizar este evento. El día de hoy, como ya anunciaba José de Jesús, tenemos una mesa de lujo de primer nivel con juezas y jueces constitucionales de varios países de Latinoamérica. Como todas y todos ustedes saben, en junio de 2011, México tuvo una reforma constitucional que revolucionó por completo el sistema jurídico mexicano. Si hubiera que decir en pocas palabras qué fue el impacto que supuso esta reforma, creo que podríamos decir con toda claridad que desde la Constitución se puso en el centro de la organización del poder público a los derechos de las personas, a las libertades de las personas. Y en esa reforma constitucional, sin duda alguna, uno de los elementos más importantes fue la nueva redacción que se le dio al artículo primero constitucional. Este artículo no solo contempló importantes herramientas para los jueces mexicanos, como la interpretación conforme o el principio pro persona, sino que además estableció obligaciones generales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, obligaciones específicas de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos, además de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Pero entre todas esas herramientas que estableció ese nuevo artículo primero constitucional para los jueces y las juezas mexicanos, sin duda alguna, quizás la más importante de todas ellas ha sido la cláusula que permitió la apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Así que en esta mesa del día de hoy, pues queremos centrarnos en ese aspecto, en las experiencias comparadas sobre la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. Y sin más, permítanme cederle el uso de la voz al ministro presidente Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Mexicano, que en esta ocasión nos honra con su participación. Ministro presidente, tiene usted el uso de la voz y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Arturo. En primer lugar, quiero felicitar a la Escuela Federal de Formación Judicial y al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro por organizar este encuentro tan importante. Quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer mucho la presencia en este encuentro de nuestras invitadas e invitado,
la señora magistrada Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. Bienvenida, señora magistrada. A la señora jueza Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador. Daniela, gracias por estar aquí. Eres ya una amiga apreciada de mucho tiempo y siempre tiene la generosidad de acompañarnos en los eventos que organiza el Poder Judicial Federal de México. Y al señor juez Horacio Rosati, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina. 3 países hermanos con quienes nos unen muchos lazos, países hermosos, con una enorme cultura en muchos sentidos, y que para nosotros es un enorme honor que estén este día virtualmente en este encuentro académico, y espero que cuando las condiciones lo permitan, tener la oportunidad de recibirlos en nuestro país. El encuentro que hoy celebramos me parece de la mayor importancia, porque siempre he pensado que el diálogo entre juezas y jueces constitucionales es de una enorme relevancia. Y lo más, desde mi punto de vista, cuando se trata de un diálogo entre tribunales de la misma región latinoamericana, porque a lo largo del tiempo hemos venido desarrollando un lenguaje común, manera de entender el constitucionalismo diferente a lo que se hace en otras latitudes, debido precisamente a que los problemas a los que se enfrenta nuestro país son distintos a los que tienen en este momento países de otros lugares del mundo. En México vivimos una enorme revolución de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011, que hoy estamos conmemorando sus 11 años precisamente. Hasta antes de esta época, la verdad es que el derecho internacional de los derechos humanos había sido una disciplina ajena a la función jurisdiccional de los juzgadores y juzgadoras mexicanos. Realmente los derechos humanos de fuente internacional no se habían considerado propiamente justiciables, eran más una cuestión académica, y cuando se planteaban en demandas de amparo o en alguna controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, realmente no se hacía un desarrollo de ellos. Nos limitábamos en México de manera preponderante al análisis, a la interpretación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. De tal suerte que cuando viene esta reforma en junio de 2011, muy ambiciosa, se presenta, como no podía ser de otra manera, un debate y un choque cultural en el Pleno de la Corte Suprema de México entre un grupo de ministras, de ministros de corte más tradicional, ortodoxo, nacionalista, que veían al derecho internacional como una disciplina incluso de derechos humanos que tenía que estar sometida a lo que mandara la propia Constitución, y otro grupo de ministros que éramos minoritarios en ese momento, que teníamos una visión más internacionalista, más abierta, más moderna, y que pensábamos que la reforma de 2011 venía a generar realmente un nuevo paradigma constitucional en el cual los derechos humanos de fuente internacional se incorporaban como parte de la Constitución a los derechos fundamentales establecidos propiamente en la Constitución mexicana. Esto dio lugar a enconados debates en el Pleno de la Corte, que de no haberse resuelto como se resolvieron, hubiera generado que en México no solamente no hubiéramos avanzado hasta este nuevo paradigma, sino nos hubiéramos quedado muy atrasados. Si nosotros hubiéramos sostenido como Corte que los derechos humanos de fuente internacional tenían un carácter infraconstitucional, esto hubiera significado que todas las leyes en México que fueran contrarias a estos derechos humanos
de fuente internacional no generarían un problema de constitucionalidad o de convencionalidad, sino simple y sencillamente tendrían que resolverse con un tema de especialidad. Por el contrario, si nosotros sosteníamos, como al final sucedió, que los derechos humanos de fuente internacional se incorporan a la Constitución, en ese sentido tenemos un bloque de constitucionalidad en el cual todas las leyes internas, federales o locales, que sean contrarias a un derecho humano de fuente internacional son inconstitucionales y son inconvencionales. También teníamos el tema de cómo interpretar los derechos humanos de fuente internacional y los propiamente constitucionales. Si había una cuestión de jerarquía o de preeminencia del derecho humano de fuente constitucional, una vez que hubiera una antinomia entre la fuente o la norma internacional y el derecho fundamental constitucional, tenía que prevalecer la norma constitucional. Si por el contrario considerábamos que había una armonía, que era el mismo derecho interpretado o regulado por dos normas distintas, deberíamos interpretar el conflicto a la luz de aquella interpretación que hiciera más favorable a la persona este derecho. Afortunadamente, 10 integrantes del Pleno de la Corte Mexicana llegamos a un consenso en la contradicción de tesis 293/2011, a partir de la cual se genera el nuevo bloque de constitucionalidad, el parámetro de regularidad constitucional, en el cual a partir de entonces en México todas las leyes y todos los actos de autoridad tienen que ser analizados a la luz del parámetro de regularidad constitucional que se integra por los derechos humanos establecidos en la Constitución, por los derechos fundamentales propiamente dichos y por los derechos humanos de fuente constitucional que por mandato del propio artículo 1 de la Constitución mexicana son Constitución. Esto generó de inmediato un nuevo paradigma constitucional en México que nos ha permitido en estos 10 años avanzar de manera muy importante y muy relevante en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Sería muy extenso hacer un análisis así fuera superficial, ni siquiera enunciativo de los aspectos que ha tocado la Corte Mexicana. Voy simplemente a señalar algunos. Una primera materia donde la Corte ha realizado una doctrina realmente transformadora es en el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Mediante este principio se ha reconfigurado la forma en la que se entiende el derecho de familia y otras materias relacionadas. Se ha establecido, por ejemplo, que el interés superior de la niña y del niño es el eje fundamental en todos los asuntos en que se encuentren involucrados sus derechos, que se reconoce la especial vulnerabilidad de los menores y se justifican medidas de protección reforzada a cargo de las autoridades y de la sociedad en general. Por mencionar algunos ejemplos, se reconoció una extensa suplencia de la queja en beneficio de los niños, el derecho a ser escuchados en todos los procesos en que participen, pero no solo ser escuchados, sino cómo debe ser recibido el testimonio o la opinión del niño y cómo debe ser valorado esta opinión del niño dependiendo de la edad a través de una serie de métodos científicos normalmente aceptados. El derecho de niñas y niños a crecer en un entorno libre de violencia, a la afiliación y a la identidad. Establecimos el primer precedente para la protección de la infancia en casos de bullying, por ejemplo, y la primera sentencia que determinó como un límite a la libertad religiosa de los padres testigos de Jehová la vida y la salud de sus hijos. También hemos avanzado significativamente en materia de igualdad de género. Pongo dos ejemplos. El precedente que estableció que las parejas son libres de escoger por común acuerdo el orden o los apellidos de sus hijos, pues la prohibición de hacerlo y la imposición del apellido materno perpetuaba un estereotipo de género
desde el punto de vista de la Corte Mexicana, inadmisible. Asimismo, hemos dado reconocimiento jurídico a la doble jornada laboral que desempeñan las mujeres que trabajan, pero que también desarrollan labores en el hogar, protegiendo su derecho a recibir una pensión alimenticia de sus parejas que refleje esta realidad. Hemos avanzado en la protección que merecen los derechos de las minorías. La Corte ha establecido una abundante jurisprudencia sobre derechos de las personas de la comunidad LGBTI, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores en específico. Hemos impulsado el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas y promovido la protección de los grupos y personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. La protección de los derechos de las parejas del mismo sexo a formar una familia a través del matrimonio y a recibir prestaciones de seguridad social son algunos ejemplos. Hemos también ampliado y protegido los derechos de las personas y pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, el derecho también a establecer las lenguas indígenas como lenguas nacionales y establecer el derecho de todas las personas indígenas a tener un intérprete y traductor en todos los asuntos. El establecimiento de protección para personas con discapacidad, en la cual la Corte Mexicana ha subrayado persistentemente la necesidad de adoptar un modelo social de discapacidad, desde el cual se realicen ajustes razonables para que estas personas puedan acceder plenamente a sus derechos. Respecto a la autonomía de las personas, la Corte Mexicana ha desarrollado ampliamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, dando cobertura a distintos derechos específicos, como el derecho a la reasignación sexual, la posibilidad de divorciarse sin necesidad de acreditar alguna causal y el derecho a consumir marihuana con fines lúdicos, estableciendo la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana. En materia penal, un sector donde tenemos en realidad una situación muy dolorosa por injusticias recurrentes, la Corte Mexicana ha generado una extensa doctrina sobre los supuestos constitucionales en los que se puede detener válidamente a una persona, precisando los estándares para la detención en flagrancia, caso urgente y arraigo. De igual forma, la Corte estableció las implicaciones específicas del derecho a la presunción de inocencia en sus tres vertientes, las exigencias del derecho a la defensa, el debido proceso, la asistencia consular, el derecho a poner inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público, la prohibición de la tortura, el derecho a no autoincriminación y el derecho a interrogar a los testigos de cargo. También hemos sido enfáticos en que la libertad de expresión es una piedra angular de toda la sociedad democrática. En esta línea, la Corte ha desarrollado una abundante doctrina cuya finalidad ha sido clarificar los supuestos en que se debe responder civil o penalmente por la difusión de expresiones. De manera particular, la doctrina constitucional ha protegido la actuación de periodistas cuya función resulta trascendente en el Estado constitucional y ha enfatizado que los funcionarios públicos debemos tolerar mayores niveles de intromisión en nuestros derechos, en nuestra vida privada, debido a nuestras funciones. Habría muchos más temas sobre los cuales podría seguir abordando, enunciándolos simplemente, pero creo que con este paisaje es suficiente para dejar claro el compromiso que la Corte Mexicana ha asumido, particularmente desde hace 8 años, en el impulso, en el desarrollo y en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Ha sido un trabajo sencillo. Iniciamos con un paradigma muy distinto al que hoy es una realidad en México. Hoy todas las juezas y jueces mexicanos consideran que todos los conflictos deben resolverse a la luz de este nuevo paradigma, de este bloque de constitucionalidad y viendo siempre aquello que beneficia en mejor manera a la persona.
Sin embargo, la batalla de los derechos siempre es inacabada. Vemos en todas partes del mundo intenciones regresivas para poner a discusión, a debate, incluso para eliminar y para suprimir aquellos derechos que considerábamos ya una conquista irreversible. Debemos estar atentos para que no haya una regresión autoritaria o una regresión ideológicamente antiderechos en nuestra región, y particularmente ese es el compromiso que tenemos en México. Por el otro lado, avanzar en el desarrollo de los derechos económicos, culturales, ambientales, sociales, que me parece que esta es la agenda pendiente, al menos en México. Es esta una agenda que apenas iniciamos y que creo que debe ocupar nuestra atención y nuestro trabajo en los próximos años. Gracias por su atención y nuevamente agradezco mucho a nuestras invitadas y a nuestro invitado su generosidad y amabilidad de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro presidente, por este repaso en unos breves minutos de lo mucho que ha hecho la Suprema Corte en materia de derechos humanos. Es muy ilustrativo este panorama que nos acaba de dar, porque básicamente todos esos desarrollos en esas materias no existían antes de la reforma constitucional, y sin duda alguna la reforma, y particularmente la cláusula de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, jugaron un papel muy importante en todos esos desarrollos. Muy importante también me parece destacar el triunfo cultural que ha supuesto la idea de que los derechos humanos de fuente internacional tienen un rango constitucional. Es un tema que aquí ya damos por sentado, pero el ministro presidente ha recordado muy bien como constitucional. Muchas gracias de nuevo por su intervención, ministro presidente. Para continuar, le voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional de Perú. Magistrada. Bien, perfecto. Muy buenos días, nuevamente dando mi saludo y mi agradecimiento por permitirme participar en este evento con destacadas autoridades, con el magistrado, ministro, presidente que acaba de exponer, también con jueza de nacionalidad ecuatoriana, Daniela Salazar, el juez de la Corte de la Nación de Argentina, Horacio Rosati, y con todos los académicos y funcionarios y público que nos acompañan. La ponencia para este tercer encuentro entre juzgadores federales y académicos promueve un tema muy importante, ¿no? Que es la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo haciendo un tema de balance de las experiencias que cada uno ha tenido en nuestro país a partir de las reformas constitucionales. Y en ese sentido he preparado una pequeña exposición en relación a cómo desde las relaciones del derecho constitucional peruano se ha avanzado en el tema del derecho internacional de los derechos humanos. También, antes de ingresar a desarrollar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro por permitirme también participar en esta jornada. Bueno, mi propósito general consistirá en hacer un planteamiento sobre cómo deben apreciarse estas relaciones desde el diseño de un sistema constitucional peruano y desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, la ponencia dividiré en dos aspectos distintos, pero independientes. El primero consistirá en abordar los vínculos normativos entre el sistema jurídico peruano
y el derecho internacional de los derechos humanos. Y un segundo punto, me detendré en señalar esos vínculos, pero desde el punto de vista jurisprudencial de nuestro país. En cuanto al primer tema, los vínculos normativos del derecho constitucional peruano y el derecho internacional, debo referir al respecto que, a diferencia de lo que ocurre con otras constituciones de la región, la Constitución peruana no le reconoce a los tratados, sobre todo de derechos humanos, una jerarquía específica, ni constitucional ni supraconstitucional. De hecho, si uno se guía estrictamente por una interpretación aislada del artículo 200, inciso cuarto de la Constitución, podríamos llegar a una conclusión de que en el Perú los tratados sobre derechos humanos tienen rango legal, mas no constitucional. Y es que cuando dicho precepto se ocupa de las normas que pueden ser objeto de control en un proceso de inconstitucionalidad, que es el proceso peruano, que tiene un control abstracto de normas, más cercano a la lógica kelseniana, señala que tales normas son las que tengan rango de ley, y al empezar a enumerarlas, menciona entre ellas a los tratados, sin distinguir la materia sobre la que verse. Sin embargo, sería una conclusión apresurada, pues ciertamente hay otras disposiciones que se ocupan del estatuto constitucional de los tratados sobre derechos humanos en nuestro país, ¿no? Entre ellas, la más importante es la que señala nuestra propia Constitución en la cuarta disposición final, que establece lo siguiente, y leeré textualmente lo que dice. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. De esta manera, lo que concretamente ordena esta cláusula de nuestra Constitución es que toda norma constitucional que reconozca un derecho fundamental, al momento de ser aplicada, debe ser interpretada de conformidad con los tratados sobre derechos humanos que ha ratificado el Estado peruano. Seguramente el más importante entre ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual se encuentra en nuestro país en vigor desde el 28 de julio del año 1978. De esta forma, por vía de esta disposición, bien puede afirmarse que, de acuerdo al diseño constitucional peruano, los tratados sobre derechos humanos ratificados son parámetro interpretativo de constitucionalidad obligatoria. Nos remitimos entonces a interpretaciones en relación a estos tratados de derechos humanos. En definitiva, podría decirse que la cuarta disposición final de la Constitución peruana paradigmáticamente es la que en el marco de este evento ha sido denominada como cláusula de apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. Por otra parte, algo más dice nuestra Constitución. El artículo 55 establece que los tratados celebrados por el Estado y en rigor, los tratados internacionales por el Estado peruano en vigor forman parte del derecho nacional. Y ello significa que el Perú se ha adherido a una teoría monista de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, de modo tal que la sola entrada en vigor del tratado desencadena su permanencia en nuestro ordenamiento jurídico y, por consiguiente, su inmediata aplicabilidad por parte de cualquier poder público, sin que para ello sea necesario que su contenido sea replicado por alguna norma que haya sido producida siguiendo el procedimiento legislativo interno. Además, tenemos otro enunciado en nuestra Constitución, el artículo 3º, conocido como la cláusula de derechos no enumerados. La cláusula de derechos no enumerados. En este precepto se dispone que los derechos
reconocidos en la Constitución no excluye a otros de naturaleza análoga o que se fundamentan en la dignidad de la persona o en los principios de la soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno, que son ideas base de nuestra organización. Se trata, pues, de una norma cuyo contenido tiene un raigambre en nuestro constitucionalismo histórico, que podría decirse que tiene algún antecedente en la 9ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, sin ser esencialmente análogas, pero de la que nos sentimos particularmente influenciados. Creo que si bien podría decirse de nuestra 4ª disposición final de la cláusula de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 3º es la cláusula de apertura hacia la dignidad humana. Así lo podríamos calificar. Y hay pues un cierto consenso en conceptualizar los derechos fundamentales como derechos subjetivos que tienen una máxima moralidad y una máxima juridicidad. También tienen una máxima moralidad porque se fundan en la defensa de un valor moral de extraordinaria importancia, como es la dignidad humana. Y una máxima juridicidad porque suelen estar reconocidos en las fuentes de mayor rango de los sistemas jurídicos, como son las constituciones. Pues bien, si esto es así, podría decirse, como consecuencia de lo estipulado en el artículo 3º de la Constitución del Perú, que todos los derechos fundamentales son derechos constitucionales, puesto que o están reconocidos expresamente en la Constitución o habrá que interpretar que en todo caso están reconocidos implícitamente. Pero no parece quedar ahí la virtualidad de los alcances de la cláusula de apertura a la dignidad que contiene la Constitución peruana. En razón de lo establecido por ella, también puede afirmarse que todo derecho reconocido en un tratado que se funde directamente en la defensa de la dignidad humana no solo forma parte del derecho peruano en general, sino que está contenido también implícitamente en la propia Constitución. Así, en definitiva, en razón de lo que he señalado, invocando el artículo 3º de nuestra Constitución, el sistema jurídico peruano, en el sistema jurídico peruano, los derechos reconocidos en tratados sobre derechos humanos son a su vez derecho constitucional. De ahí que en el Perú el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad guarden significativas semejanzas. Es por esta suma de consideraciones que, a la luz de una interpretación sistemática del artículo 3, 55 y en la 4ª disposición final de la norma fundamental a la que he hecho referencia, el Tribunal Constitucional peruano de manera temprana arribó a una conclusión que, a pesar que su Constitución no lo dispone expresamente, en el Perú los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Ahora bien, hasta aquí nos hemos ocupado de los vínculos entre el derecho constitucional peruano y el derecho internacional de los derechos humanos en el plano normativo. Y lo que vamos a mirar a continuación es qué sucede en el plano jurisprudencial en nuestro país. A nivel jurisprudencial, los vínculos entre el derecho constitucional peruano y el derecho internacional de los derechos humanos podríamos comenzar señalando que, tal como ya antes lo había señalado, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha invocado el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, disponiendo que si bien los derechos reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados de derechos humanos, el asunto no queda ahí, sino que esto significa, a su vez, que deben interpretarse según las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre los derechos humanos constituidos según los tratados en los que el Perú es parte. Eso dice nuestra legislación interna. Y en buena cuenta con ello, el Código Procesal Constitucional viene a enfatizar
que, como resulta evidente, no se trata solamente de utilizar la Convención Americana como parámetro interpretativo de la Constitución, sino que para tales efectos es obligatorio ceñirnos a la interpretación que de la Convención ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunado a ello, es de singular importancia la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente, cito, 2730-2006, proceso de amparo. Ahí, en esta sentencia, el tribunal ha establecido la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, que no se agota solo en la parte resolutiva de lo que diga la Corte, sino que también se extiende a su fundamentación, a su ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en dichos procesos. Son cuando menos dos enfoques que le permite al tribunal arribar a esta conclusión. En primer lugar, un enfoque reparador, pues tener en cuenta las interpretaciones más relevantes de la Corte Interamericana nos permitirá dispensarles una mejor protección a los derechos fundamentales de la persona. Y en segundo lugar, invocaríamos un enfoque preventivo, pues la implementación interna de los criterios que esgrima la Corte nos permitirá prevenir violaciones fundamentales, evitando la generación de responsabilidades ante el sistema interamericano. Desde luego, la principal base normativa que permitió al Tribunal Constitucional dar forma a este razonamiento es nuevamente la cuarta disposición final de la Constitución, a la que ya he hecho referencia y que han sido muchas las oportunidades en las que la jurisprudencia del tribunal en nuestro país lo ha puesto en práctica. Permítame ejemplificar solamente en dos casos cómo ha operado la interpretación. Uno primero se encuentra referido al modo de interpretar los alcances competenciales, por decir, de la jurisdicción militar en el Perú. El artículo 173 de nuestra Constitución parecía dar margen para que los tribunales militares puedan procesar a los civiles acusados de la comisión de delitos de terrorismo y de traición a la patria. Sin embargo, esa posibilidad se encuentra reñida con los criterios que ya ha señalado la Corte Interamericana sobre la materia. Y para eso señalamos o invocamos o recordamos la sentencia de Castillo-Petrosi contra el Perú. Es una vieja sentencia del año 1999 en la que la Corte había sido enfática en señalar lo siguiente, que el traslado de las competencias de la justicia común a la justicia militar supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. Y en efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a los civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a los deberes funcionales de ese carácter. Claro, cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el principio del juez natural y a fortiori el debido proceso. El mismo criterio ha sido ya usado en los casos por la Corte Interamericana, en los casos de Loaiza Tamayo, Cantoral Benavides, Durán y Ugarte, Lori Berenson y otros, todos contra el Perú. Pues bien, es en virtud de este criterio que el Tribunal Constitucional, a la luz nuevamente de la cuarta disposición final en la sentencia recaída en el caso 10-2002 PI, sentó jurisprudencia en el sentido que todo poder público está prohibido de interpretar que el fuero militar pudiese procesar a civiles con prescindencia del tipo de delitos por los que estuviere acusado. Otro asunto en el que se produjo este claro, diríamos, juego en pared entre los criterios del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana está referido a la posibilidad o no del control constitucional sobre las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, que es nuestro máximo tribunal en materia electoral. Hasta mediados de la década pasada no existía en nuestro país
instituciones con una posición unívoca al respecto. Sin embargo, ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana que en el año 2005 sentó las siguientes ideas en el caso Yatama versus Nicaragua, y en el que se estableció el siguiente criterio que comparto. Dice la Corte que independientemente de la regulación que cada estado haga respecto del órgano supremo electoral, este debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas prescritas en la Convención Americana, así como los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a sus funciones propias de dicho órgano en materia electoral. Y afirma la Corte Interamericana, este control es indispensable cuando los órganos supremos electorales tienen amplias atribuciones que exceden las facultades administrativas y que podrían ser utilizados sin un adecuado control para favorecer determinados fines partidistas. En ese ámbito, dichos recursos, dice la Corte Interamericana, debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral. Y es en esta base y en estos criterios que ha esgrimido la Corte Interamericana que el Perú, en la sentencia recaída en el caso 58-54-2015 PA, el Tribunal Constitucional decidió zanjar el debate sobre el particular y estableció como un precedente constitucional vinculante para todos los poderes públicos, en virtud del cual resultaba inconstitucional interpretar que una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que afecta a derechos fundamentales se encuentra exenta de control constitucional a través de un proceso constitucional de amparo, precisando que en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspendía el calendario electoral. De esta manera, como puede apreciarse, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido y sigue siendo un elemento medular para la constitucionalización y convencionalización de nuestras instituciones, lo que a su vez, por supuesto, ha permitido una mejor tutela de los derechos fundamentales. Ahora bien, lo que he dicho hasta el momento no debe llevar a la errónea conclusión de que entre la Constitución peruana y la Convención Americana hay una relación de sometimiento jerárquico de la primera a la segunda. Como ya se ha dicho, el Tribunal Constitucional ha sostenido como cierto que nuestra norma fundamental y los tratados sobre derechos humanos tienen el mismo rango. Y además hay que recordar, por ejemplo, que la propia Corte Interamericana también está sometida a diversos principios de interpretación. En este momento quisiera recordar el que está contenido en el artículo 29, literal B de la Convención, el cual dispone que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes o de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Como se sabe, este precepto ha sido entendido en el sentido que si la Corte aprecia que existen disposiciones o interpretaciones en el derecho interno de los estados que optimizan en mayor medida los derechos fundamentales en comparación a cómo lo hace la Convención o a cómo ha venido la propia Corte a través de su jurisprudencia, entonces la Corte debe someter su razonamiento a los parámetros establecidos en el derecho interno de dicho país. Y de este modo vemos un tema interesante de retroalimentación para la mejor protección de los derechos humanos, y se apreció este caso con mayor razón en un pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana a raíz de una demanda contra nuestro país, el caso 5 pensionistas versus Perú. Es una vieja sentencia del año 2003 en la cual, aunque el derecho a la pensión no está reconocido en la Convención, la Corte tuteló el derecho de los demandantes utilizando como parámetro determinante diversas sentencias del Tribunal Constitucional peruano,
en el que nosotros asimilamos que el derecho a la pensión con el derecho a la propiedad, en virtud de la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria, que entonces estaba establecida en la Constitución peruana. Como se sabe, el derecho a propiedad sí está reconocida en la Constitución. Así las cosas, esta suma de consideraciones me permiten concluir que el Tribunal Constitucional acierta cuando textualmente refiere que un análisis holístico de la cuestión permite afirmar lo siguiente, que no existe una relación de jerarquización formalizada entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales internos, sino una relación de cooperación en la interpretación de los derechos fundamentales. En fin, confío que las ideas vertidas en este corto tiempo hayan permitido compartir con ustedes un panorama acerca de cómo se produce esta relación virtuosa de dependencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional en materia de derechos humanos en el sistema jurídico peruano y poder contribuir al análisis y al debate. Mi agradecimiento renovado a los organizadores por haberme concedido la oportunidad de hacer este modesto aporte en este muy importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta, por su exposición. Para nosotros resulta también muy interesante ver cómo hay trayectorias similares en el desarrollo de esta relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos entre países de la región. Muchas de las cosas que ha contado encuentran también retos similares a los que se enfrentó la Suprema Corte y que fueron resueltos también de una manera similar. Destaco también esa última parte de su exposición donde señala que la relación ya entre las cortes, la Corte Interamericana y la Corte y el Tribunal Constitucional peruano debiera ser una relación pues, de diálogo, de cooperación en la construcción de los estándares de derechos humanos. Así que muchas gracias por su exposición, magistrada presidenta. A continuación voy a dar el uso de la voz a la jueza Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador. Adelante, jueza, tiene usted el uso de la voz hasta por 20 minutos. Buenos días. Permítanme en primer lugar expresar mis saludos al ministro presidente Arturo Saldívar, a la magistrada Elena Ledesma y al juez Horacio Rosati y decirles que me siento profundamente honrada de compartir este espacio con ustedes. También quisiera expresar mi gratitud a la Escuela Federal de Formación Judicial en la persona del doctor Arturo Bárcena, así como al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro en la persona del doctor Rogelio Flores por su generosa invitación para que yo pueda participar hoy de este evento tan relevante. No puedo dejar de resaltar lo oportuno que resulta propiciar estos encuentros entre personas juzgadoras y académicas para que reflexionemos juntos, en este caso sobre la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos y las bondades y desafíos que esto puede tener. En estos 20 minutos que tengo me permitiré compartir con ustedes la experiencia de Ecuador con el bloque de constitucionalidad y la manera en que la justicia constitucional ha hecho uso de esta herramienta de la posibilidad de invocar tratados internacionales de derechos humanos, así como también la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos con el fin de lograr una mejor protección de los derechos. Yo voy a empezar mi reflexión describiendo muy brevemente la manera en la que la Constitución ecuatoriana de 2008 incorpora al derecho internacional de los derechos humanos. Después, a través de 3 casos concretos de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional del Ecuador, espero poder demostrar algunas de las posibilidades que ha generado la interamericanización del derecho constitucional con miras a alcanzar una protección reforzada de los derechos constitucionales. Al final, si es que tengo tiempo, me referiré brevemente a algunos de los desafíos que también esta receptividad al derecho internacional de los derechos humanos ha generado en nuestro derecho constitucional. Para empezar entonces sobre la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos, les puedo comentar que la Constitución ecuatoriana de 2008 es absolutamente receptiva, no solo de los tratados internacionales de derechos humanos,
sino también de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por mandato de la propia Constitución, los tratados y los instrumentos de derechos humanos están incorporados al bloque de constitucionalidad, gozan de una jerarquía muy privilegiada, a diferencia de Perú. Incluso puede decirse que si sus normas fueran más favorables a las normas constitucionales, pueden aplicarse por sobre la Constitución y además, por mandato de la Constitución, insisto, son de aplicabilidad directa por y ante cualquier juez o jueza o autoridad pública en Ecuador. La Constitución de 2008 no solo tiene un artículo, sino que invoca a los tratados y a los instrumentos internacionales de derechos humanos en decenas de ocasiones como fuentes de derechos. Entonces, los tratados y los instrumentos internacionales de derechos humanos están incorporados al bloque de constitucionalidad, al punto que la distinción que existe en la doctrina internacional entre tratados por un lado e instrumentos internacionales por otro, o sea, entre hard law y soft law, ya para efectos del reconocimiento de derechos y para el desarrollo del contenido de los derechos en Ecuador, casi parece irrelevante porque los derechos que están reconocidos incluso en instrumentos internacionales o en soft law también han pasado a formar parte de este sistema jurídico ecuatoriano a través de las normas de la propia Constitución que se refieren, insisto, decenas de ocasiones a estos instrumentos como fuentes de derechos. Además, a través de la figura ya del control de convencionalidad, la jurisprudencia de la Corte ha sido receptiva no solo de los tratados y los instrumentos, sino también de la interpretación autorizada que los órganos creados por esos tratados realizan de esos instrumentos a través de sus distintas competencias. La Corte Constitucional se ha tomado muy en serio la figura del bloque de constitucionalidad. Esto es la idea de que ciertas normas, entre ellas las normas de los tratados y los instrumentos internacionales, están integradas a la Constitución, deben leerse como parte de la Constitución, incluso aunque no aparezcan formalmente ya en el articulado del texto constitucional. De ahí que a través de su jurisprudencia la Corte ha buscado compatibilizar nuestras normas internas con las normas de fuente convencional. He pensado compartir con ustedes hoy 3 casos ejemplificativos de esta vasta jurisprudencia de la Corte. El primer caso se conoce como el caso del diario La Hora. Es un caso de libertad de expresión. Brevemente los hechos del caso: una organización de la sociedad civil realizó un monitoreo, su propio monitoreo sobre el gasto público en publicidad oficial y convocó a la prensa y realizó una presentación de las cifras que obtuvo. Aquí está cuánto el gobierno ha gastado en publicidad oficial, tomando en cuenta cuánto cuesta un minuto de tele, de radio, etcétera, etcétera. Un medio de comunicación, el diario Ahora, hace un reportaje al respecto y establece claramente en su publicación que se trataba de cifras de esa organización. Pero el gobierno envió directamente al medio inmediatamente una carta afirmando que las cifras eran falsas porque el gobierno había recibido descuentos. No acompañó ninguna prueba de esos descuentos, pero proporcionó al medio de comunicación sus propias cifras del gasto público, cifras que ciertamente eran distintas a las que había calculado esta ONG. Entonces, ¿qué hizo el medio de comunicación? Publica la respuesta del gobierno. El gobierno entonces presenta una acción de protección contra el medio de comunicación. La acción de protección en Ecuador es similar a la figura del amparo, digamos, en México o en otros países. Entonces tienes el gobierno utilizando el amparo en contra de un medio de comunicación. Y los jueces, la justicia constitucional en Ecuador, tutela el derecho del gobierno al honor, el derecho del gobierno a la información veraz y el derecho del gobierno a la rectificación. Y obliga al medio de comunicación a publicar no solo una respuesta, sino una rectificación, además a publicar disculpas públicas. Este caso llega a la Corte Constitucional a través de una facultad que le permite a la Corte seleccionar casos para emitir jurisprudencia vinculante. La Corte emite una sentencia dejando sin efecto estas decisiones anteriores, protegiendo el derecho a la libertad de expresión. Pero lo que me interesa es cómo a lo largo de esta sentencia se evidencia de manera muy clara el diálogo con el sistema interamericano. Primero, efectos de aclarar que el Estado no es titular de los derechos que son inherentes a la dignidad y por lo tanto no es titular del derecho al honor. Pero sobre todo, a efectos de analizar el contenido y el alcance del derecho a la libertad de expresión. Entonces, uno va leyendo la sentencia y ve cómo los criterios de la Corte Interamericana sustentan la decisión de la Corte Constitucional
sobre el rol de los medios de comunicación como vehículo de expresión, de difusión de la información, sobre los discursos especialmente protegidos, sobre el mayor umbral de tolerancia exigible a las instituciones y a las personas jurídicas públicas, así como a los funcionarios públicos, sobre el contenido del derecho de rectificación y de respuesta y su relación con el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Pero donde realmente quisiera centrarme a efectos de este diálogo es en la manera en que los estándares interamericanos se utilizaron para interpretar una norma de nuestra propia Constitución relativa al derecho a la información veraz. Quizás aquí debo hacer un paréntesis y aclarar que una de las características de la Constitución ecuatoriana de 2008 es no solo el amplio catálogo de derechos constitucionales que incorporó, sino el lenguaje, yo diría, excesivamente detallado, casi reglamentario, con el que están consagrados los derechos. Entonces, la Constitución no se limita a consagrar en términos generales el derecho a la libertad de expresión, sino que en el lenguaje del artículo 18, número 1, se ve que se refiere al derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. En esos términos se consagra la libertad de expresión en nuestro país. Entonces, este artículo era muy relevante, pues lo que se tuteló por la justicia constitucional ordinaria, entre otros, es justamente este derecho a la información veraz. Y para analizar este artículo de la Constitución, la Corte Constitucional del Ecuador fundamentó en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se recomienda a los estados considerar que la imposición de condicionamientos previos de la información, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad, en principio son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, la Corte ecuatoriana advierte esta tensión entre la norma constitucional del artículo 18 y estos estándares internacionales, y a la luz de esta declaración de principios emitida por la CIDH, la Corte Constitucional del Ecuador interpretó que no puede entenderse ese artículo 18 de la Constitución como un artículo que excluya a priori del umbral de protección del derecho a la libertad de expresión a la información que no cumpla con estos calificativos como verdad, y que estos condicionamientos más deben leerse como justificaciones para censurar de manera anticipada ciertos discursos. Lo que me interesaba resaltar entonces, a efectos de este diálogo, es como un artículo de la Constitución que se refiere a la veracidad como condición para la protección del derecho a difundir información, se complementa con esta interpretación de la Comisión Interamericana a través de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. La Declaración de Principios, obviamente, no es un tratado, ni la CIDH es el órgano para interpretar autorizadamente a la Convención Americana, pero sus recomendaciones, en este caso emitidas a través de esta declaración, a través de este instrumento, permitieron una interpretación más favorable de nuestra propia Constitución, y así lo reconoció la Corte en esta jurisprudencia vinculante. Un segundo caso, quizás es más conocido, es el caso del matrimonio igualitario. También aquí tenemos una tensión entre la Constitución y los estándares internacionales. La Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, con este lenguaje tan reglamentario, decidió definir en su artículo 67 al matrimonio como la unión entre hombre y mujer, de manera similar a como estaba definido también en la Convención Americana. Sin embargo, en noviembre de 2017 la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva 2417 y señaló, entre otros, que era necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Entonces, la emisión de esta opinión consultiva generó que parejas del mismo sexo activen la justicia constitucional, invocando justamente la aplicabilidad directa de las normas de derechos humanos, el control de convencionalidad, etc. Y cuando la justicia constitucional elevó en consulta este caso a la Corte Constitucional del Ecuador decidió que los derechos reconocidos en la opinión consultiva, que interpreta con autoridad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué eso quería decir? Que tienen la misma jerarquía normativa constitucional,
que son directa, inmediatamente aplicables en el sistema jurídico ecuatoriano, y reconoció que estábamos ante dos normas vigentes en aparente tensión. La una, que establece el matrimonio entre hombre y mujer, derivada de la Constitución; la otra, que reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, derivada de esta interpretación autorizada de la Corte Interamericana a través de la opinión consultiva 2417. Y la Corte Constitucional del Ecuador explicó que nuestra Constitución no permite una interpretación rígida o limitada, sino que más bien exige esta interpretación sistemática, evolutiva, pro persona. Aplicó además los principios de aplicabilidad directa, cláusula abierta, pro homine. Afirmó que la propia Corte está obligada a realizar un control de convencionalidad de sus decisiones para no comprometer la responsabilidad internacional del Estado, y determinó que no estamos frente a una prohibición, estamos frente a una definición, y como tal, esa definición puede ser complementada con la definición de la opinión consultiva 24, porque no había una contradicción, sino más bien complemento entre estas dos normas. Y así fue como se aprobó el matrimonio igualitario en Ecuador. A mí el caso me parece ilustrativo porque no se habría podido aprobar si no es justamente por esa recepción en nuestro ordenamiento jurídico, no solo de los tratados de derechos humanos, sino también de la interpretación autorizada que los órganos del sistema realizan de esos tratados, en este caso a través de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Un tercer caso, un poco más reciente, menos conocido, pero no menos importante, de hecho es una serie de casos, tiene que ver con el doble conforme. Nuestra Constitución, en el artículo 76.7m, reconoce entre las garantías del debido proceso la posibilidad de recurrir el fallo. Se queda ahí, recurrir el fallo. Lo hace en términos muy similares a la Convención Americana, que también en su artículo 2H incluye como garantía el derecho de recurrir un fallo ante un juez o tribunal superior. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra este derecho a recurrir en materia penal en términos mucho más específicos. El artículo 14, numeral 5 del pacto, dice que toda persona que ha sido declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. Es decir, el pacto reconoce la garantía del doble conforme en materia penal. A pesar de que el artículo 8.2H de la Convención contiene una formulación mucho más general que la del pacto, en su jurisprudencia constante y reiterada, también la Corte Interamericana ha determinado que, independientemente del régimen recursivo que adopten los Estados partes, para que este derecho sea eficaz, debe constituir realmente un medio adecuado para que se pueda corregir una condena errónea, y que eso requiere que se puedan analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en las que se basa la sentencia impugnada. La Corte Interamericana también ha señalado que es contrario al propósito de este derecho que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria de primera instancia. Y justamente pues para realizar esta interpretación de que se trata de un derecho que existe a quien ha sido condenado, la Corte Interamericana dialoga y cita el lenguaje concreto del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestro derecho interno en Ecuador, el sistema procesal penal no se ha adecuado del todo a esta garantía y permite que una condena impuesta por un tribunal de apelación a una persona que en primera instancia había sido absuelta no pueda ser revisada por un tribunal superior. Es decir, en Ecuador existen dos instancias y con esto ya se consideró que está protegido el derecho a recurrir, pero no se había considerado que la doble conformidad judicial debe permitir corregir errores o injusticia que puedan haberse cometido en las decisiones condenatorias. Y si la condena ocurre recién en la segunda instancia, quizás se habrá garantizado la posibilidad de recurrir, pero no se ha garantizado el doble conforme en materia penal. Entonces, de manera reciente, considerando justamente esta jerarquía privilegiada de los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución, el bloque de constitucionalidad y la obligación de realizar un control de convencionalidad, esto es, de garantizar que nuestras propias decisiones sean conformes no solo con el texto de los tratados, sino también de la interpretación que de esos tratados han hecho intérpretes auténticos. En este caso, no solo la Corte Interamericana, sino también el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La Corte Constitucional del Ecuador ha entendido ya en una serie de casos que el derecho a recurrir en materia penal incluye también a la garantía del doble conforme.
y que esta garantía no se satisface solo con la disponibilidad de un recurso de apelación que permita impugnar una decisión emitida en primera instancia, sino que de esa decisión de condenar penalmente a una persona tiene que existir la posibilidad de que esa condena haya sido ratificada por un tribunal superior luego de una condena sea revisada en una segunda instancia. Por supuesto que esto genera muchos desafíos. Considero que uno de los mayores desafíos que enfrentan las cortes y tribunales que aplican el control de convencionalidad salta a la vista cuando lo hacen al punto de inaplicar la normativa interna, discutida, aprobada por el órgano representativo, popular, soberano. Creo que hay una discusión muy válida sobre la autoridad o legitimidad que pueden tener 9 jueces de una corte regional como la Interamericana para definir temas que deberían ser decididos internamente, e internamente quizás no por los 9 jueces de la Corte Constitucional, sino por órganos representativos del poder soberano y popular. También en un país como Ecuador, con una constitución tan reglamentaria, esa redacción de la constitución genera la percepción en la jurídica de que la única interpretación posible es la interpretación literal y aislada. Y muchas veces la formación de los abogados y abogadas no les permite aceptar que existen fuentes del derecho más allá del texto de la propia Constitución, por lo que cuando la Corte acude al derecho interamericano, con frecuencia se le acusa de haber reformado la Constitución y esto genera mucha resistencia interna dentro de la Corte y externa también en abogados que tienen una visión más conservadora de los derechos de las fuentes del derecho, que por supuesto es muy respetable. Yo tengo distinta sobre este tema. En mi criterio, justamente porque nuestra Constitución tiene un texto tan reglamentario, eso genera que la interpretación no pueda ser tan literal. Por el contrario, en un texto tan detallado, compuesto de 444 artículos, existen contradicciones. Y ante esas contradicciones es indispensable el rol interpretativo de la Corte. Si a esos 444 artículos le sumamos a los tratados, le sumamos a los instrumentos, y a la jurisprudencia interamericana, o sea, todo el ius comune, más que nunca se requiere a los tribunales constitucionales para que puedan interpretar adecuadamente los derechos protegidos a través de estas diversas fuentes. El rol de las Cortes Constitucionales adquiere entonces mucha más relevancia porque se vuelve indispensable para lograr armonizar esta doble fuente de protección de los derechos en casos de aparente conflicto o tensión. Cuando el rol de los constitucionales se vuelve más activo, también puede ocurrir que sean objeto de mayores críticas e incluso de intentos de socavar su independencia. Esto puede llevar incluso a un baje en las cortes y eso ciertamente es un riesgo, más aún en países de alta fragilidad democrática e institucional como el mío. Pero a pesar de estos riesgos, lo cierto es que los jueces nacionales, aplicando el control de convencionalidad, realizando una interpretación evolutiva y pro persona, han logrado proteger y garantizar los derechos de las víctimas sin necesidad de que éstas tengan que acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Yo hoy cité 3 casos, pero existen muchísimos más. Por eso considero que cuando se critica el control de convencionalidad hay algo que con frecuencia no se mide y es la dimensión preventiva de las decisiones del sistema interamericano, precisamente cuando los tribunales nacionales son receptivos de esa jurisprudencia de la Corte Interamericana a través del control de convencionalidad. Yo creo que tenemos que enfocarnos un poco menos en discutir quién debe tener la última palabra, si las cortes nacionales o supranacionales, porque lo que importa a fin de cuentas es a través de qué vía se consigue la mejor protección de los más vulnerables, de los desaventajados, de los tradicionalmente excluidos. Y estoy convencida de que el potencial de la justicia constitucional transformar realidades para proteger los derechos y lograr cambios estructurales es aún mayor si no nos enfocamos tanto en la jerarquía de las normas es aún mayor si es que no nos enfocamos tanto en la jerarquía de las normas o en la ordenación de las fuentes del derecho, si dejamos de pensar en los derechos en su dimensión internacional o en su dimensión constitucional como si fuesen fuentes del derecho aisladas o en conflicto, porque nuestro rol como jueces es proteger los derechos, es ser garantes de ser comprometidos con los derechos y para ello quizás debemos concentrarnos menos en resolver cuál de esas fuentes debe o refuerzos. Los derechos son los mismos y como seres humanos tenemos una doble protección de esos derechos, la protección constitucional y la protección convencional. Y la justicia constitucional puede comprometerse con esa protección reforzada de los derechos
o puede mirar para otro lado y forzar a las víctimas a acudir al sistema interamericano con todos los desafíos que eso implica. Me parece que les daríamos un flaco favor a las víctimas si están en la posición de protegerlas, porque nuestra normativa, al menos en Ecuador, es así de receptiva, no lo haríamos. Me quedo ahí por el tiempo y muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias, jueza Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, por su exposición, que ha sido realmente muy interesante. Mostrar cómo esta recepción del derecho internacional de los derechos humanos no solo tiene una parte muy importante en el tema de las fuentes, de una jerarquía, los derechos de fuente constitucional y la internacional, sino toda esa parte que tiene que ver con las interpretaciones autorizadas de los tratados internacionales y cómo esas interpretaciones autorizadas pueden utilizarse en el desarrollo de los derechos, con independencia de si son por parte de tribunales, como ocurre con la Corte Interamericana, sino también con otros organismos, como pudiera ser la Comisión Interamericana, o como ha ocurrido también en muchas ocasiones en México por parte de la Suprema Corte, incluso por comités de Naciones Unidas que también interpretan instrumentos internacionales. Así que vemos también otra vez pues muchos desarrollos parecidos y problemas que tienen respuestas similares a las que se han adoptado en nuestro país, y resulta muy enriquecedor escuchar esa experiencia de Ecuador. Muchas gracias por la participación. Le voy a dar ahora la palabra al juez Horacio Rosati de la Suprema Corte. Es un gusto tenerlo. Tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias. Me siento realmente muy honrado por esta invitación. Agradezco a los organizadores, a la Escuela de Derecho Federal del Poder Judicial Mexicano, al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, la hospitalidad. Agradezco del señor ministro presidente, del hermano país mexicano. Me siento muy honrado de compartir también esta posibilidad con las estimadas juezas peruana y ecuatoriana. Voy a intentar explicar en este periodo cuál es la experiencia argentina, con 2 o 3 aclaraciones previas. La primera es que la integración del derecho nacional, de los derechos humanos, al orden constitucional argentino se generó en 1994, a partir de la reforma constitucional de ese año. Argentina tiene una de las 5 constituciones más antiguas del mundo, es de 1853-60, y ha habido algunas modificaciones, la más importante de todas ellas, pero sigue vigente el texto originario en gran medida. La más importante de ellas es, decía, la de 1994. Me tocó ser convencional constituyente y no sabía que 20 años después iba a poder interpretar desde la judicatura de la Corte Suprema el texto que, bueno, había también procurado generar y fundamentalmente votar en la Asamblea de 1904. También quiero aclarar, porque como bien dijeron las colegas preopinantes, hay un plano de análisis de la norma y hay un plano de análisis de la interpretación de la norma, hay un plano de análisis de constitución y tratado, y hay un plano de análisis de interpretación de las cláusulas a nivel de constitucionalidad. No hay un tribunal distinto, sino que la propia Corte Suprema de Justicia es la última instancia en la interpretación de las normas jurídicas en un país federal como es Argentina, y ejerce el control de constitucionalidad. Un control de constitucionalidad que es difuso, es decir, que cualquier tribunal del país puede ejercitar, pero que en última instancia, la última palabra en el ámbito nacional la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un sistema que fue en 1853 asumido de la Constitución Federal Norteamericana de 1787 y se mantiene en ese sentido
hasta el presente. Me parece que son algunas aclaraciones que deben ser formuladas para entender cómo es el funcionamiento en la Argentina. Volvamos a 1994. Hay que ubicarse en ese momento donde la jurisprudencia fundamentalmente de la Corte Interamericana era virtualmente inexistente, de modo que había ahí sí una cuestión de inserción del orden constitucional argentino en materia de derechos humanos respecto de tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que habían sido aprobados por nuestro país, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ley. El debate en ese momento, un debate actualmente superado, pero el debate en ese momento era lógicamente si las leyes del Congreso prevalecían sobre los tratados internacionales, si los tratados internacionales prevalecían sobre las leyes del Congreso de la Nación Argentina, o si tenían el mismo rango, aclarando que antes era así y sigue siendo ahora, que para que un tratado ingrese al orden jurídico nacional debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Bueno, la reforma de 1994 incorporó en dos incisos, intentando resolver esta problemática, en dos incisos el tema de la inserción de normas de derechos humanos en el orden jurídico nacional y procesos de integración en las que pudiera ser parte de la República Argentina, integración regional o integración extrarregional. Se trata de los incisos 22 y 24 del artículo 75. Voy a tratar de explicarlo. No es muy sencillo porque además nosotros como convencionales constituyentes no podíamos reformar ninguno de los primeros 35 artículos dentro de los cuales está el orden jerárquico de las normas. De modo que hubo que modificar esta segunda parte sin aclarar luego en la comisión de redacción cómo estaba integrada el ranking de normas. Pero de la lectura armónica de este inciso 22 del artículo 75 con el artículo 31 de la Constitución Nacional Argentina surge que todos los tratados, sean estos un tratado de paz, de comercio o de derechos humanos, todos los tratados internacionales, una vez que son aprobados por el Congreso de la Nación, tienen jerarquía superior a las leyes. Todos los tratados. Esto lo dice el primer párrafo del inciso 22 del artículo 75. Cuando se trata de un tratado sobre derechos humanos, los hay de dos tipos. Tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional o tratados sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional. Los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional son los que establece la propia Constitución argentina en este inciso 22, que los nombra con nombre y apellido, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal, la Declaración de la Organización Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Son los que nombra la Constitución, más aquellos que en el futuro ingresen al orden jurídico argentino por aprobación del Congreso y que tengan una segunda votación a las que se le dé jerarquía constitucional. Es decir, el Estado argentino, por la Cancillería, firma un tratado sobre derechos humanos para que ingrese, un tratado nuevo, digamos, para que ingrese al orden jurídico es necesario una ley del Congreso. En ese sentido será un tratado sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional, estará por debajo de la Constitución, salvo que en una segunda votación, que no se establece el plazo, podrá ser al año, a los 2 años o a los 5 años, el propio Congreso de la Nación lo eleve de jerarquía y lo ponga en la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Así como el Congreso puede hacer ingresar un tratado y darle luego una jerarquía constitucional, también puede bajar esa jerarquía y también puede hacer egresar al tratado del orden jurídico nacional. Como ven, este mecanismo es bastante complejo, pero establece un orden jerárquico. La Constitución, los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional
un escalón abajo, los tratados sobre derechos humanos sin jerarquía constitucional, un escalón más abajo, el resto de los tratados de paz y comercio, digamos, un escalón más abajo, las leyes ordinarias del Congreso de la Nación. Esta es la pirámide jurídica normativa que emerge después de la reforma de la Constitución de 1994 en la interpretación armónica del inciso 22 del artículo 75 y el artículo 31 de la Constitución Nacional. También la República Argentina puede integrar organismos supranacionales con delegación de competencias y de jurisdicción siempre que haya reciprocidad, igualdad, se asegure la vigencia del orden democrático y los derechos humanos. Este es un procedimiento que lleva adelante el Congreso a través de leyes, que tiene un sistema más agravado cuando es un país no latinoamericano y que tiene un sistema menos agravado cuando el país es latinoamericano. Es decir, en conclusión de esto, en el esquema normativo de apertura, para ceñirme a la temática de la reunión de hoy, la apertura del orden jurídico nacional argentino al orden internacional, que en 1994 fue vista como muy amplia, no significa que sea absoluta, no significa que no pueda tener una marcha atrás, un retroceso, una reversión, para decirlo en términos descriptivos y no valorativos. Esto me parece que es importante, porque además la propia Constitución argentina, cuando dice que los tratados sobre derechos humanos pueden tener jerarquía constitucional, aclara en el inciso 22 que los derechos que se reconozcan en el ámbito internacional deben ser entendidos como complementarios, esta es la palabra que usa, como complementarios de los derechos ya reconocidos en la Constitución Nacional. Y que ninguna cláusula de un tratado internacional puede derogar ninguna cláusula de la primera parte de la Constitución argentina, que es la parte de las declaraciones, derechos y garantías. La Constitución argentina tiene, en esto diferencia de la Constitución norteamericana, una primera parte que es la parte dogmática, declaraciones, derechos y garantías, y una segunda parte que es la parte organizativa del poder, los tres poderes y el esquema federal. De modo entonces que ahí tenemos una doble advertencia de la Constitución argentina. Los derechos son complementarios, no pueden confrontar, y ninguna cláusula de un tratado puede confrontar con la primera parte de la Constitución. Hago un paréntesis aquí porque hay una cláusula dentro de la primera parte de la Constitución, que es el artículo 27, que establece que la República Argentina debe establecer relaciones de paz y comercio con el resto de las potencias, celebrando tratados internacionales que no confronten con los derechos, que no confronten con el derecho público argentino. Es decir, ahí hay también un resguardo del artículo 27 de la Constitución, los principios de derecho público, que luego va a ser interpretado por la jurisprudencia de la Corte Argentina y que va a ser tomado como fuente del llamado margen de apreciación nacional, en esta relación que procura ser armónica entre el sistema de interpretación de derechos por parte de la Corte Interamericana y por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En definitiva, en la primera parte de esta exposición, el esquema normativo de la República Argentina en la apertura de su orden constitucional al orden internacional es un poco complejo, como se ha visto, pero establece una gradación que hace que además el control de convencionalidad deba ser entendido dentro del control de constitucionalidad, porque si un tratado se integra dentro del orden jurídico constitucional, con jerarquía o sin jerarquía constitucional, entonces la judicatura argentina tiende
a ubicar el control de convencionalidad dentro de un control de constitucionalidad, en función del rol que cumpla, la ubicación que cumpla el Tratado sobre Derechos Humanos en el esquema constitucional argentino. Normativamente, este esquema, un tanto complejo, no ha generado mayores conflictos. Sí se han generado en torno a las interpretaciones de tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana, o eventualmente opiniones consultivas de la Comisión respecto de interpretaciones que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación formula sobre algunas cuestiones. En este sentido, la jurisprudencia, fundamentalmente a partir del año 2004, 2005 en la Argentina, la jurisprudencia de la Corte, ha tendido gradualmente a aplicar los estándares internacionales siempre que fueran más favorables a la vigencia de los derechos, pero con un trayecto que siempre es, digamos, objeto de escrutinio muy profundo, no solamente por la judicatura, sino por la academia, por el ámbito universitario argentino, ¿verdad? Por supuesto, ahí hay una tendencia más internacionalista y hay una tendencia más constitucionalista, y este debate siempre está y sigue estando en la República Argentina. Yo les decía que el artículo 27 de la Constitución argentina es el que establece esta especie de reserva de que los tratados internacionales no deben confrontar con los principios del derecho público argentino. Y uno se pregunta, ¿qué son los principios del derecho público argentino? Bueno, no están dichos. Uno diría, por supuesto, el sistema republicano, la soberanía popular, el federalismo en el caso argentino. No más que eso, ¿no? No más que eso. Se supone que no debería ser más que eso, y se supone que es difícil, aunque no imposible, es difícil que alguna interpretación de un tribunal internacional pueda confrontar contra estos criterios, ¿no es cierto?, que en términos generales son receptados. Siempre la cuestión federal, en un país federal, plantea el tema de los Estados miembros, de la adopción por parte del Estado miembro de alguna interpretación que proviene de un tribunal internacional, cuando es resorte del Estado miembro la competencia sobre ese tema. En la República Argentina, quiero aclarar que la legislación de fondo, los códigos civil, penal, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos de América, es única. Hay un solo código penal, hay un solo código civil, y de comercio, no hay un código de fondo por cada estado, por cada provincia, pero sí cada provincia tiene su esquema procesal, su código procesal. Y en este punto sí a veces ha habido conflicto entre alguna interpretación, sobre todo algún obiter dictum que puede haber, de una decisión de la Corte Interamericana y alguna disposición de carácter procesal, es decir, estadual, provincial, al interior del país en la Argentina. Quiero aclarar también que así como hablamos de un margen de apreciación nacional en la relación entre la interpretación nacional e internacional de una cláusula, en la República Argentina también la Corte Suprema está reconociendo el margen de apreciación local. Quiere decir la posibilidad de que alguna provincia tenga una especial interpretación diferente de otra respecto de alguna cláusula nacional. Es decir, tenemos margen de aplicación en la relación Estado-orden internacional y margen de apreciación en la relación Estado-provincia, es decir, Estado y Estado miembro. Nosotros le decimos provincia a lo que en México se llama Estados, ¿no es cierto? Es decir, los integrantes institucionales y territoriales de la Federación. Bien. En el año 2017, febrero de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe aplicar una sentencia
condenatoria al Estado, en el caso Fontevecchia y D'Amico contra el Estado Nacional, una sentencia que le obligaría, digamos, en principio, a revocar una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada por la Corte. Es un caso que a mí me tocó votar, decidir, sobre una sentencia de la Corte de varios años atrás, donde yo todavía no estaba, ¿no es cierto? Disculpen esta referencia personal, pero me parece que sirve para comprenderla. Y ahí se presenta un conflicto. La cosa juzgada, entender a un tribunal internacional como cuarta instancia que obligaría a una tercera instancia, que sería la Corte Nacional, a revocar una decisión, que además está en autoridad de cosa juzgada, se presentó ahí un conflicto interpretativo. La Corte Nacional dijo que en el sistema interamericano la Corte Interamericana no era una cuarta instancia o una instancia de apelación, que había vocación de cumplimiento, y yo creo que con mucha astucia, con ganas de las dos partes de cumplir, se buscó una alternativa que pareció razonable. La Corte no revocó su anterior decisión, que había pasado en autoridad de cosa juzgada. La americana entendió que era un camino posible de acatar su decisión. En nuestro faro hablamos de la necesidad de buscar un diálogo jurisdiccional, en el entendimiento de que la Corte Interamericana es la máxima instancia de decisión jurisdiccional, el intérprete final de la Convención Americana, y de que la Corte de Justicia Argentina es el máximo intérprete, el último intérprete, digamos, de la Constitución Nacional Argentina. Y estamos trabajando en ese sentido. Estamos trabajando en este diálogo con el objetivo, como decía la colega ecuatoriana recientemente, de maximizar la vigencia de los derechos, más allá de cuál sea quien tenga que tener la última palabra. Nos parece esto muy relevante. Yo me permitiría, con todo respeto, me permitiría advertir, en función de la experiencia argentina, que fue además uno de los países que aplicó en varias oportunidades, sobre todo en los años 2000, en la década del 2000, en muchísimas oportunidades, no solamente las sentencias a ella dirigidas por la Corte Interamericana, sino algunas otras precedentes que tenían que ver con la experiencia de otros países o donde otros países eran demandados. Yo me permitiría decir, retomo la idea o sugerir lo siguiente, con ánimo constructivo, ¿verdad? Y en función de la experiencia, por lo menos, que me tocó vivir en mi país y me toca vivir en mi país. Es muy importante que los tribunales internacionales conozcan profundamente los sistemas jurídicos constitucionales de los países sobre los que van a impactar sus sentencias. Es muy importante. Es muy importante que se conozca el derecho público, es muy importante que se conozca la jurisprudencia, la tradición, si es más bien vinculada a la letra o al precedente. Me parece muy, muy importante esto. Me parece muy, muy importante que se valore si está en presencia de un país donde están vigentes el sistema democrático y los derechos humanos o no. Evidentemente, un sistema interamericano tiene una ponderación, una valoración, una importancia y una relevancia, creo que se ha visto en todos los lugares del mundo, cuando aplica sus decisiones frente a un país que sistemáticamente viola los derechos humanos en gran medida porque está por fuera de la Constitución, me refiero a gobiernos de facto, a gobiernos autoritarios, dictatoriales.
En nuestra experiencia, fundamentalmente tratándose de un país federal que tiene este reparto interno de competencias entre el Estado Nacional y las provincias, lo sustantivo y lo procesal, etcétera, es muy importante que sea muy discreto, muy modesto, muy económico en la utilización del obiter dictum en las sentencias internacionales, porque muchas veces del obiter dictum se pueden extraer consecuencias que a lo mejor no son estrictamente necesarias para la decisión del caso, pero que pueden ser luego invocadas en un contexto diferente. La ponderación del contexto me parece muy importante. A veces la extrapolación de algunos casos relativos a algunos países que fueron dictados en un contexto determinado, la extrapolación lisa y llana como precedente a otros puede ser riesgosa. Y terminaría con algo que se dijo acá y me parece muy importante, que se ha dicho prácticamente todos los preopinantes han dicho. Muchas veces, muchísimas, la mayoría de las veces, diría yo, cuando se apela a un tribunal internacional es porque no se tiene la respuesta en tiempo y forma en la judicatura nacional, por distintos motivos. Y entonces, consecuentemente, muchas veces la respuesta en el orden jurídico internacional es más tuitiva de los derechos que la que se puede haber dado en el ámbito interno. Pero no siempre es así. Y es importante tenerlo presente a esto, porque si no podemos generar un prejuicio que siempre en el ámbito internacional se van a proteger más los derechos que en el ámbito interno. Y a veces que uno puede confrontar fácilmente cuando un derecho se tutela más que otro, pero en ocasiones esto no es tan sencillo, fundamentalmente cuando confrontan dos derechos, cuando hay que ponderar cuál de ellos debe prevalecer sobre el otro. Cuando hablamos de progresividad, y la progresividad para unos puede ser regresividad para otros, entonces me parece que este tipo de jornadas académicas son muy importantes. Este tipo de jornadas donde intercambiamos experiencias son muy importantes. La experiencia del otro es muy importante. Los errores que hayamos cometido en cada uno de nuestros países, en nuestras jurisdicciones nacionales, es muy importante ponerlas de manifiesto. Lo que nos parezcan desaciertos del sistema internacional también, para maximizar la vigencia de los derechos, porque realmente de esto se trata. Yo termino mi intervención felicitando a las autoridades que organizaron este evento y sumo a lo mejor una visión un tanto más crítica que las anteriores, que tiene que ver con la experiencia de mi país en este punto. Un país que también puede acreditar la experiencia del juzgamiento de delitos de lesa humanidad, como no se hacía desde a lo mejor los tribunales de Nuremberg. Es decir, un país que puede exponer con sus aciertos y sus errores, alguna experiencia vinculada a la jurisdicción internacional. Y termino ahora sí reiterando mi agradecimiento por poder participar y exponer esta experiencia y la necesidad de que estas jornadas se mantengan, se reproduzcan. Por supuesto que esta no es la primera y seguramente no será la única, porque de esta forma vamos a lograr en todos los países latinoamericanos el objetivo común de maximizar la vigencia de los derechos y garantías para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al juez Horacio Rosati de la Corte Suprema Argentina por esta exposición tan interesante que da cuenta sin duda de la experiencia de uno de los países que es Argentina con más tiempo en esta apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que ha sido una intervención interesante que no solo da cuenta de lo que se ha hecho, sino también de estos retos que se plantea para las cortes constitucionales, para las altas cortes, la incorporación de los derechos
humanos de fuente internacional, y cómo quizás también la vía del diálogo entre las cortes internacionales, como la Corte Interamericana y las altas cortes nacionales, es pues sin duda alguna la mejor de las opciones para intentar resolver estos desacuerdos que se pueden llevar a cabo, que pueden ocurrir, teniendo en cuenta pues que el objetivo último seguramente de ambas instituciones, tanto en el plano nacional como internacional, es como bien decía, la protección de los derechos humanos de las personas. Quiero agradecer en nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y del Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro la participación a este panel de lujo que hemos tenido el día de hoy, donde no solo nos han compartido las experiencias en el desarrollo de la incorporación de los derechos humanos de fuente internacional a sus respectivos países, sino que también nos han dado un panorama sobre los retos que persisten desde cada una de sus países. Así que mi agradecimiento a todos los panelistas y también a todas las personas que nos han acompañado. Antes de darle la palabra a José Jesús Cruz para que despide el evento, quisiera invitarlos a que le den seguimiento a las mesas segunda y tercera de este encuentro, que se llevarán a cabo el próximo 30 de junio y el 7 de julio, y pedirles también a todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues que mantengan su atención a nuestras redes sociales para que conozcan las actividades de divulgación del pensamiento jurídico que tenemos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ministro presidente Arturo Saldívar y de las notables juezas y jueces constitucionales que nos han acompañado desde Perú, Ecuador y Argentina. A ustedes que nos han recibido en sus espacios, muchas gracias. Por favor, acompáñenos los próximos miércoles 30 de junio y 7 de julio en las mesas 2 y 3 del tercer encuentro entre personas juzgadoras federales y académicas. Perdón la interrupción, José Jesús, una disculpa, no vi que el ministro presidente había pedido la mano para dar un mensaje final. Le ofrezco una disculpa. Adelante, por favor. Simplemente reiterar mi agradecimiento a nuestras invitadas, a nuestro invitado, por habernos acompañado en este encuentro que sin duda ha sido del mayor interés para toda la gente que lo está siguiendo y para mí en lo particular. Muchas gracias nuevamente por su generosidad, por su amabilidad y por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias, ministro presidente. Y en este mensaje tenemos precisamente esta invitación a acompañarnos, como señalábamos, los próximos miércoles 30 de junio y 7 de julio en las mesas 2 y 3 del tercer encuentro entre personas juzgadoras federales y académicas, la apertura constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos, experiencias latinoamericanas a 10 años de la reforma constitucional. Agradecemos su atención y hasta pronto. Gracias.